Hoy nos toca hacer, digamos que el primer salto en relación con la periodización, o al menos alguna periodización que hacemos en el curso. Ustedes recordarán que hasta el momento lo que hemos visto son los presocráticos, que a propósito de periodos, son aquellos autores que se definen, por lo menos cronológicamente, ya habíamos visto esto, como quienes estaban anteriormente a Sócrates, ¿verdad? Antes de Sócrates. El mismo Nietzsche, en el texto que tiene sobre estos autores, no les llama presocráticos, sino preplatónicos, porque ustedes sabrán que Sócrates no escribió texto alguno y que básicamente Sócrates, quien lo mantiene vivo de manera más importante, aunque no solo él, pero de manera más importante, ha sido Platón con sus obras en las cuales Sócrates aparece como un personaje recurrente, ¿verdad? Y sumamente importante. Entonces, vean que obviamente ya estamos entonces en otra época, ¿verdad? No pasamos por Sócrates, digamos, directamente, puesto que para hacerlo tendríamos que ir a buscar noticias en otros autores y muy probablemente acabaríamos haciendo referencia a alguna obra de Platón. Sino que nos adentramos, saltamos, digamos, del mundo de los presocráticos, desde el punto de vista cronológico, y entramos en el mundo, en este caso, platónico, que es el periodo de estos autores, grandísimos autores, que tenemos en la época clásica griega. ¿Por qué digo grandísimos autores? Porque, bueno, estamos ante lo que podemos argumentar, o sea, habría quienes argumenten que estamos en este momento frente a tal vez una de las figuras, si no la figura cumbrera de la filosofía. Era Whitehead quien decía que toda la filosofía occidental, toda la historia de la filosofía occidental, no son más que notas al pie de página de la propuesta platónica, ¿verdad? Eso a Sanchito le resulta hiperbólico, pero no por eso vamos a desconocer la grandísima importancia y la grandísima estatura filosófica que tiene el autor que vamos a ver en la clase de hoy. Platón, habiendo dicho eso, podemos decir que es, digamos, uno de los realmente pesos pesados de la historia del pensamiento, ¿verdad? Uno de los autores más importantes de toda la historia de la filosofía. ¿Ya? Es realmente impresionante, ¿verdad? Ha sido realmente impresionante lo que logró, digamos, Platón, lo que logró con su propuesta. Y aquí hay que decir algo, al igual que, vamos a ver, es más fácil decirlo, es muy fácil decirlo de los presocráticos porque es que se nota desde su propuesta. Desde la propuesta, cuando vemos que los autores presocráticos nos dicen que todo está hecho de agua, bueno, uno vuelve a ver alrededor y dice, bueno, esto sí, vamos a ver qué es lo que significa. Ok, está bien, entendemos qué es lo que quieren hacer los presocráticos que recurren al principio, pero uno como que de pronto uno dice, sí, pero esto es como una explicación de otra época y cosas por el estilo. Y aunque eso es también cierto en algunas partes de los textos de Platón, hay muchísimas otras partes del texto de Platón que donde uno lo está leyendo, uno dice, caramba, esto lo escribieron hace 25 siglos y efectivamente sigue teniendo una gran potencia explicativa, una gran potencia expositiva, ¿verdad? Y lo digo así como explicativa y expositiva, precisamente porque, bueno, pues todavía hay gente que toma mucha herramienta filosófica y de vida, digamos, de los textos de Platón. Todavía, 25 siglos después, ¿verdad? Ni qué decir tiene de la gran influencia que tuvo en la recepción, digamos, cristiana del platonismo, ¿verdad? Solo con mencionar a Agustín de Hipona,
Uno podría decir, sí, aquí lo que tenemos es un autor que hace puente con Platón, ¿verdad? Para introducir la filosofía de Platón en el mundo cristiano. Ya solo con eso, solo esa influencia sería como para entender que realmente el peso que ha tenido este autor ha sido, pues, descomunal. Descomunal. Es que no hay palabras, digamos, suficientes para hablar de estos autores, ¿verdad? Les decía eso desde el punto de vista explicativo, o sea, lo que ellos hacen, lo que ellos explican. Desde el punto de vista expositivo, eh, tener la oportunidad de leer a Platón en griego es también darse un lujito, digamos, de entender la genialidad que tenía también Platón como autor, como literato también, ¿verdad? En ese sentido, también Platón es de todos, a todas luces, es impresionante y además es un referente en lo que se refiere a la escritura filosófica, ¿verdad? Entonces, realmente, vamos, resumámoslo, ¿verdad? Diciendo que es una de las figuras realmente fundamentales de la filosofía occidental. Bien. Veamos algunos datos, ¿verdad? Algunos datitos de quién fue Platón. Platón era ateniense, es el primer, vamos a ver, es el primer autor ateniense que tenemos en el curso. Esto quiere decir que tenía una identidad también como ciudadano ateniense que es importante para su obra, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que era toda el Asia Menor, a lo que nosotros hoy conocemos como la Grecia clásica, como las propuestas clásicas, todo lo que es la Jonia de aquel entonces, todo lo que es Mileto, todo lo que es todo lo que hemos visto desde Italia, donde veíamos a Parménides, hasta la parte, hasta la parte más oriental que llega a, casi bordeando esa parte del Mediterráneo. Tenemos ahora un ateniense. Y esto es importante, porque eso también tiene implicaciones en la capacidad que tiene el autor de hacer filosofía y de tener una escuela en la ciudad de Atenas, ¿verdad? Me imagino que ustedes habrán escuchado de los estoicos, ¿verdad? El estoicismo fue un movimiento filosófico que fue iniciado por Zenón de Sitio en un pórtico, de ahí el nombre, ¿verdad? Ellos se reunían ahí en ese pórtico que es un store, ¿verdad? Y de ahí se saca el nombre, ¿verdad? Son los estoicos los que están ahí en el puro pórtico. Zenón de Sitio, entre otras cosas, se sabe que recurrió a dar sus clases en un pórtico porque él era extranjero en Atenas. Y al ser extranjero no tenía derecho a tener propiedades y en ese sentido no tenía derecho a tener un lugar, por ejemplo, para tener su escuela. Entonces él recurrió a utilizar este pórtico para enseñar. Platón era un ciudadano ateniense. ¿Ya? Y esto es muy relevante. Esto es muy relevante. Además, en algún momento fue reconocido como una figura importante. Precisamente porque pues era un filósofo muy, muy importante por sus propuestas, por sus enseñanzas, etcétera, etcétera. En ese sentido, se distingue, digamos, de otros autores precisamente por ese dato. En este sentido, tenemos que ver ciertas influencias de parte de su maestro y hacia sus discípulos. Platón pasa a la historia por ser discípulo ni más ni menos que del mismísimo Sócrates, otra figura cumbre de la filosofía occidental, y además pasa a ser el maestro de Aristóteles, ni más ni menos. O sea, vean nada más este trío,
¿verdad? Sócrates tiene como discípulo a Platón y Platón a Aristóteles. Eso es una combinación, digamos, ahí se alinearon tres astros del pensamiento, por decirlo de alguna manera. Platón, a diferencia de Zenón, sí tuvo su escuela, tenía la posibilidad de tener como un poco más de comodidades, por decirlo así, y su escuela se llama la academia, ¿verdad? Vean que, de nuevo, aquí otro dato que nos sirve para ver la importancia que tiene Platón en la historia del pensamiento al nosotros nos estamos dedicando. Y es que hoy en día, incluso enseñanza universitaria es sinónimo, o para buscar un sinónimo de enseñanza universitaria, recurrimos a la enseñanza que hacía Platón. Porque hoy en día nosotros llamamos a esto que estamos haciendo actividades académicas, para que vean solamente esto como un gesto, digamos, de la importancia, de nuevo, que tiene Platón. Platón era un seudónimo. El nombre de Platón era Aristócles. Se dice que en línea con esto de que a los griegos les gustaba mucho cultivar también la actividad física, en alguna medida, Platón parece ser que tenía una espalda muy amplia y que por espaldón, por así decirlo, tenía unos omóplatos muy grandes y de ahí el mote Platón, ¿verdad? Pasó a la historia con su sobrenombre, ¿verdad? Y pues hoy lo tenemos como Platón. Ahora hay que decir otra cosa en relación con lo del estilo de Platón. Platón escribió fundamentalmente en forma de diálogo. Ahora, hay diálogos de diálogos, ¿verdad? Por ejemplo, hay diálogos a donde la interacción es muy... eh, los interlocutores se ven interviniendo con muchas participaciones cada uno, ¿verdad? Hay otros diálogos, recuerdo ahora, por ejemplo, el Timeo, en el cual ciertamente es un diálogo, pero la exposición que hace el personaje principal, que generalmente es Sócrates, ¿verdad? En otros eran otros, pero generalmente era Sócrates. La exposición que hace, por ejemplo, en el Timeo es prácticamente de todo el texto, ¿verdad? Entonces, aun cuando su propuesta es en diálogo, ¿verdad? La exposición es prácticamente la de un tratado, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que escribe fundamentalmente en forma de diálogo. Y esto también le da un lugar, digamos, importante dentro de las propuestas filosóficas. Pasa aquí como con Parménides, que con Parménides tenemos una propuesta muy específicamente diferente de todas las demás, en tanto que escribe un poema, ¿verdad? En el caso de Platón, escribe diálogo, ¿verdad? Lo cual va a ser explotado también a lo largo de la historia del pensamiento por otras personas, pero obviamente ya hemos dicho, creo que bastante, que Platón lo hace con una maestría que cuesta mucho encontrar otra propuesta pues que le haga, que le vaya a la par, ¿verdad? Ahora, veamos un par de cositas más a propósito de Platón, para después entrar directamente a lo que teníamos que revisar para hoy, ¿verdad? Hoy nos vamos a dedicar en Platón, he seleccionado que veamos la alegoría de la caverna. Como verán, aquí en las obras de Platón, al margen, si es un texto suficientemente serio, ustedes van a encontrar al margen de los textos de Platón estos numeritos que están acá. Esta es la paginación de Stephanus, se llama, ¿verdad? Que es el especialista que hizo el catálogo de las obras platónicas, y acá lo que tenemos es la manera en que al ingresar en los volúmenes de las obras platónicas podemos ir a una página en específico y a ciertas secciones en las que fueron divididas sus obras.
Entonces, no importa en qué idioma esté el texto que estemos leyendo, hace referencia a la colección en el griego original, el establecimiento del texto original que se hizo en algún momento, a partir de esta numeración. El número es una página y la letra es una sección de esa página que uno podría encontrar sin ningún problema, no importa cuál sea la edición. Por eso es que las obras de Platón se citan a partir de esta numeración, que es su numeración canónica, por así decirlo, y no por el número de página que aparezca en el volumen que ustedes consulten. Por ejemplo, en la indicación que yo les dejé en mediación a propósito de la lectura de este texto, yo además de poner esta numeración, por cualquier cosa, por cualquier malentendido, también puse las páginas en las que ustedes podían encontrar esto en el documento en PDF que está en mediación. Pero si uno va a hacer una cita, una referencia, digamos, en un escrito, si uno está haciendo una cita para un trabajo o no sé, algo que quisiera publicar o algo por el estilo, uno recurriría más bien a la numeración de Estéfanos. ¿Verdad? Entonces, esto lo que quiere decir es que la alegoría de la caverna la vamos a encontrar a partir de la página 514 en la primera sección de esa página. A partir de ahí, que es el capítulo 7 de la República de Platón, vamos a leer bueno, lo que se les encargó leer. ¿Verdad? Entonces, para que ahí les queda el dato de cómo se citan las obras de Platón y de cómo se buscan los textos de las obras de Platón. Ahora, hay que decir que en el caso de Platón, el ingreso que uno podría hacer a la metafísica dentro de la obra platónica es muy amplio. Uno podría escoger dentro de una cantidad bastante grande de temas. Hemos escogido para el curso la alegoría de la caverna, precisamente para hacer un ingreso posible, no para hacer el único ingreso posible. ¿Verdad? Esto es simple y llanamente una propuesta del curso que nos resulta interesante y nos resulta importante. Lo que les voy a pedir es que recuerden algo que ya les había dicho también en relación con Parménides. Aquí hay que entender que Platón está haciendo un relato, un relato de índole alegórica, ahorita vamos a ver qué significa eso. Está haciendo un relato y lo que tenemos que hacer es entonces, de alguna manera, ir poniendo atención en cuáles son los elementos que ahí aparecen. De modo que en función de esos elementos que ahí aparecen, nosotros podamos sacar de alguna manera en limpio cuál es la propuesta, qué es lo que está tratando de decir Platón en términos metafísicos. ¿Verdad? No es la única temática que aparece en la alegoría, también ahí habría pretensiones epistemológicas, ya que también vamos a ver y que las vamos a relacionar con la parte metafísica, pero yo lo que les pido es que le hagan el acento a esos elementos en función de la propuesta metafísica que vamos a encontrar ahí. En todo caso, es mi opinión que realmente la alegoría es bastante fácil de seguir, es bastante fácil de comprender, ¿verdad? Y en ese sentido es bastante didáctica en relación con los temas metafísicos. Veamos. Primera cosa, una alegoría es la presentación de una especie como de escenario, una especie de relato, que funciona, o cuya historia, por así decirlo, funciona u opera de una determinada manera. No sé cómo lo quieran ustedes decir. Funciona, opera, sucede, transcurre, como quieran, ¿verdad? En ese sentido, vamos a entender que su función es la de que esta historia sirva como un gran ejemplo, como un gran ejemplo para dejar
patente para dejar en evidencia el funcionamiento de ciertos contenidos de cierto tema, ¿verdad? En este sentido, se diferencia en este caso, el relato alegórico del relato mítico, en tanto que el mito, pues ciertamente tiene una función explicativa, ciertamente tiene la función de tratar de poner en su lugar ciertos contenidos según funcionan, según se relacionan entre sí, según entre ese funcionamiento y esa relación que tienen entre sí, portan algún sentido por medio del cual representamos el mundo, ¿verdad? Ahora, el pensamiento alegórico está completamente consciente de sí que es eso, es simplemente un ejemplo elaborado para potenciar la explicación de algo, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque hay en ese sentido alguna diferencia con el pensamiento mítico, en tanto que a veces los mitos no dan cuenta de sí como un relato, sino que el mito se plantea como la presentación de una explicación de la realidad tal cual. Y en este sentido también, tal como lo hemos venido discutiendo en algún momento en el curso, también de alguna manera podemos incluir el pensamiento ya no solo mítico, sino también religioso. Por ejemplo, si ustedes se van al libro de Génesis, será bastante fácil entender que la primera parte del texto donde se habla del jardín del Edén, donde se habla de la serpiente que tienta, donde se habla de la primera mujer y del primer hombre, eh, donde se habla de la creación en 7 días, donde se habla de el Dios que descansa el séptimo día y todo esto, pues ustedes entenderán que ahí hay un mensaje que está presentado de manera completamente mítica. Ahora, dentro de la recepción histórica de ese texto no es leído como un texto mítico, no es leído como un mito sin más, sino que es leído como una explicación efectiva de lo que sucede en algún momento en la historia de las cosas. Aun cuando su presentación es completamente simbólica, se hace completamente simbólica de otras cosas, hay alguna diferencia, aunque hay muchas similitudes con el pensamiento. Y a todas luces podemos entender que lo que está en el libro del Génesis no es considerado por quienes lo escribieron ni por quienes lo reciben todavía hoy en día como una alegoría. No es un ejemplo simplemente, es una explicación de mundo posible, con la cual uno puede sentirse cercano o no. La alegoría es precisamente una gran metáfora. Y en ese sentido, lo que trata es de figurativamente hacer una especie de universo, presentar una especie de universo según la cual se encadenan los acontecimientos, precisamente para que, entendiendo esa presentación que hay en ese gran ejemplo, pues podamos trasladar esa explicación a lo que ocurre en la realidad. De modo que nos podamos explicar también la realidad una vez que aprendimos algo con la alegoría. ¿Se entiende específicamente en qué va la alegoría y cuál es su peculiaridad? ¿Hay alguna pregunta o algún comentario hasta el momento? Bien, eh, se vale también responder que no, digamos, como para escucharlos un poquito. Veamos en relación con la alegoría de la caverna, vamos a ver, de hecho, le vamos a dar seguimiento a la alegoría de la caverna en función de los contenidos que en ella está, para ver qué es lo que simboliza cada uno de ellos y cómo se traslada el significado de ese simbolismo que tiene cada uno de los elementos, cómo eso se traslada en la explicación del mundo que está tratando de ubicar Platón, de posicionar Platón como una explicación eficiente, ¿verdad?
Aquí hay que hacer una precisión, una previsión, perdón. Esta previsión, en algún momento más bien se la debemos a Humberto Eco. Y es que hay que tener cuidado cuando el pensamiento se plantea de manera alegórica o de manera metafórica. Tenemos que tener el cuidado de hasta dónde llega el ejemplo y hasta dónde se aplica en la realidad. O sea, simplemente hay que entender que los elementos que aparecen en la historia tienen una correspondencia con la realidad. Pero a la inversa a veces es problemático porque entonces la gente empieza a pensar que la realidad es la que tenemos que explicar, es la que tiene que funcionar como está ocurriendo todas las cosas en el ejemplo. Y hay que hacer esa distancia. Tal vez en algún momento cuando vayamos ya propiamente hablando en la alegoría, cuando nos introduzcamos en la alegoría, vemos a dónde es que esto puede tener alguna limitación. Sin embargo, sí es importante entender que ese traslado de sentidos es importante para que el tipo de propuesta en este sentido, incluso literaria, que es la alegoría o la explicación alegórica, para que tenga un sentido, para que se justifique como una pieza importante a la que ponerle atención. Ahora, básicamente, dentro de la alegoría, vamos a tratar de recibirla como una explicación ontológica, como una ontología general. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a tratar de rastrear en la alegoría qué es lo que nos está diciendo la alegoría de cómo es que podemos entender las cosas y cómo es que podemos entender que ellas funcionan entre sí. Que parece ser es lo que no sé, me animo a decir que es tal vez uno de los mensajes que más fácilmente se pueden interpretar de la alegoría. A la par de la ontología que hay ahí, obviamente, va la propuesta epistemológica, a propósito del cual, o a propósito de la cual, tenemos que entender cómo es que opera también nuestro conocimiento del mundo en función de las cosas que tenemos al frente, en función de lo que tener esas cosas al frente significa, y en función de lo que comprender esas cosas implica para nuestra forma de conocer y para nuestra forma de relacionarnos con las cosas mismas, ¿verdad? En Platón vamos a encontrar la misma distinción que encontrábamos en Heráclito y en Parménides entre apariencia y realidad, digamos, efectiva. Hay algo que las cosas son realmente y también está la manera en cómo las cosas se nos presentan, la apariencia. La apariencia es importante porque es un lugar de conocimiento, o sea, nos dan pie para conocer algo en relación con lo que nos rodea, pero no son suficientes. Las apariencias en ese sentido tienen que ser remontadas para conocer efectivamente lo que la realidad es, en qué consisten realmente las cosas. En ese sentido, obviamente aquí aparece de nuevo la distinción entre apariencia y realidad que veíamos con Heráclito y con Parménides, quienes hacían el acento en los contenidos aquellos de cambio, permanencia, en función de el ser en Parménides o de el arjé, que en Heráclito era el fuego o el logos. En función de eso, ellos hablaban de esa distinción entre cambio y permanencia como aquello que de mejor manera describía nuestra manera de entender las cosas. En este caso, vamos a tener una explicación que lo que trata es de remontar la apariencia que siempre va a ser insuficiente para poder conocer efectivamente lo que tiene que conocerse de las cosas. Aquí, otra de las continuidades que tenemos con Platón y la filosofía anterior es que la abstracción va a ser importante porque no nos podemos quedar solamente con lo que recabamos por medio de la experiencia
en función de lo que nos rodea, en función de lo que nos sucede en la cotidianidad. Con Platón tenemos que ir más allá de esa cotidianidad, más allá de esa experiencia, para poder efectivamente tener una explicación que dé cuenta, o mejor dicho, que dé una explicación adecuada de lo que las cosas son, ¿verdad? Entonces siempre queda esta jerarquía según la cual la realidad es superior por mucho a la apariencia, ¿verdad? Y por ende también, o no por ende, sino que de alguna manera la realidad es más difícil de ser accedida que la experiencia misma. Por eso demanda de cada quien un esfuerzo, ¿verdad? Para remontar esa realidad. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Todo bien por el momento, Todo profe. bien, profe, sí. De mi parte todo bien, pues. Ok, gracias. Interactuaron, qué dicha. Sí, es que a veces se pone pesado esto de los cuadritos. Bien, veamos desde el punto de vista epistemológico, ¿cuáles son nuestras preguntas importantes en epistemología? Recordemos que epistemológicamente hablando, la propuesta que hacemos desde la filosofía es cómo podemos conocer las cosas, qué podemos conocer de las cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, obviamente, algo que de alguna manera también preocupaba a Parménides y Heráclito era qué tanta seguridad tenemos a propósito del conocimiento que tenemos de las cosas, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, las preguntas correspondientes a la propuesta ontológica que nosotros vamos a querer hacer siempre tiene que ver con qué son las cosas, cómo son las cosas, ¿verdad? Y obviamente en relación con esto surge la pregunta de cómo sabemos que lo que conocemos es adecuado, en relación con lo que las cosas son, obviamente. Otra pregunta, no, vuelvo a subir a la parte epistemológica, digo subir en el sentido de la lámina que tenemos acá, es cómo, cuando decimos cómo sabemos que lo que conocemos es adecuado, también nos estamos preguntando en que cómo podemos estar seguros que el método que utilizamos para conocer las cosas es de suyo suficiente. O mejor dicho, ¿cómo nos damos cuenta de cuáles son las insuficiencias que tiene nuestra manera de conocer como para poder solventar esa insuficiencia y poder conocer adecuadamente? Son preguntas muy importantes para poder hacer una explicación efectiva del mundo. Y por supuesto, una vez que tratamos de hacer un puente que vaya de la epistemología a la ontología y viceversa, obviamente lo que tenemos que ver es cómo se relaciona nuestra manera de conocer con la manera en que son las cosas, ¿verdad? En ese sentido, yo les había dicho cómo que tenemos que tener cuidado en relación con cómo se relacionan las cosas, su forma de ser, su operatividad intrínseca, su relacionabilidad intrínseca, cómo se relacionan esto, ¿verdad? Con la manera en que nosotros tenemos de conocer. Y por lo tanto, ¿cómo es que efectivamente podemos estar seguros, podemos tener seguridad del conocimiento que derivamos a partir de las cosas? ¿Verdad? Es este control que yo les había planteado en alguna clase anterior entre la epistemología y la ontología como algo crucial para efectivamente entender de lo que se está hablando en los términos en que se está hablando. Bien, entonces antes de ingresar directamente a los contenidos de la caverna, querría ver si tienen alguna pregunta o comentario. Y si no, pues entonces podríamos hacer aquí la pausa de rigor.